Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 19ª semana de sesión de clases correspondiente al curso de lenguaje. Bueno, este tema está dirigido, o esta clase está dirigido pues para tercer grado de educación secundaria, jóvenes, ya en la cual pues vamos a hacer y estamos entrando a un tema importante de que es el lenguaje. Si bien los temas anteriores, jóvenes, nos hacen escribir correctamente una estructura, porque hemos dicho que la palabra es una estructura, ¿no? Que inicia desde fonemas, en todo caso, que son pues unidades distintivas, como vocales y consonantes. Pues, al unir esos fonemas, que son unidades distintivas, que son los consonantes y vocales, forman sílabas. Al unir esas sílabas, ¿no? Forman morfemas, por ejemplo. Los morfemas, a la unión de morfemas, forman palabras y los morfemas son unidades mínimas significativas porque ya tienen significado. Ahí están los lexemas, que son palabras primitivas, y sus derivados, morfema derivativo y los morfemas flexivos de género y número. Ah, ahí está. ¿Estamos estructurando o no? Sí, es una estructura. Por ejemplo, yo puedo decir rata, R-A-T-A, en todo caso, ¿no? Que son fonemas. ¿Por qué distintiva? Porque solamente al cambiar una de ellas cambia todo el significado. Por la P-R, rata, pata. Entonces tiene diferentes significados. Unidades distintivas, fonemas. Ahora, ¿por qué luego forman sílabas y luego morfemas? Por morfemas son unidades significativas porque tienen significado. Por ejemplo, rat vendría a ser un lexema. It, morfema derivativo. Tas, morfema flexivo de género femenino y morfema flexivo de número plural. Ratitas. Entonces, ¿cómo estoy derivando? Entonces, ahí también puede ser una estructura de una palabra. Entonces, esa es la estructura de una palabra. Ahí está. Pero ahora, jóvenes, al tener en todo caso esas estructuras, ¿no? Hemos pues sabido, por ejemplo, las palabras, porque morfemas forman palabras, y hemos sabido diferenciar qué tipos de palabras o categorías gramaticales, ¿no? Con ese nombre se le conoce. Había sustantivos que nombran, verbos que dan acción, adjetivos, cualidades y características. Luego también estaban los adverbios, ¿no? Los pronombres y las conjunciones, preposiciones, locuciones, en todo caso. Entonces, que forman parte de qué? De una estructura. Ahora ya no vamos a estudiar la estructura de una palabra, jóvenes, sino vamos a estudiar la estructura de qué? De formaciones ya de palabras. Al formar palabras o conjunto de palabras, vamos a formar enunciados, frases, oraciones. Entonces, esa es la sintaxis. Es parte de la gramática que estudia la agrupación de palabras. Al igual que los consonantes se agrupan, jóvenes, en todo caso, las palabras también se van a agrupar. Cada una va a tener un rol, ¿no? Individualmente, quizás el sustantivo, hemos aprendido del verbo, hemos aprendido del adjetivo, ahí está, hemos aprendido. Pero individualmente, cada uno. Pero ahora estas, todas ya cumplen un rol en una cancha, es como jugar fútbol, ¿no? Por ejemplo, individualidades, pues Carrillo, Flores, que cada uno juega muy bien y cada uno le puede conocer su modo de juego. Sin embargo, esta jugando en un equipo ya tienen otras funciones. Entonces es así, igual que la sintaxis, jóvenes. Cada uno ya cumple su función en los actos discursivos. Entonces, cada uno va a tener una función en actos discursivos. Su unidad de estudio es el sintagma y puede ser oración, proposición o frase. Y hoy vamos a aprender sobre la proposición y frase, pues, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el sintagma es parte de la gramática, jóvenes, que estudia la agrupación de palabras y su función en los actos discursivos. ¿Cómo vamos a formar esas palabras? Entonces, yo primitivamente puedo decir el gato corre o gato corre. Gato corre. Como que ya me estoy dando una referencia, un gato corriendo, gato corre. Ah, pero yo en un nivel gramatical no puedo dar más ejemplos, no puedo profundizar. El gato, ahí está, estoy dando el gato, ¿no? Género, ya le estoy dando género. Corre en el techo. Yo puedo decir, el gato del vecino corre en el techo de madrugada. Entonces
Los demás palabras, ¿no? Muy por encima, muy por debajo, disculpen, del núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, que sería un sustantivo y un verbo, en todo caso, ¿ya? Desde ahí son una codificación primitiva. Estás codificando. Gato corre. Pero ya es el gato del vecino corre en el techo en la madrugada. Ya estás dando no más. Estás especificando que no es cualquier gato, es el gato del vecino. No corre en cualquier parte, sino corre en el techo. Y en madrugada, no en cualquier tiempo. Y mire, estás dando más especificaciones. Entonces ya no es primitivo. Entonces, jóvenes, a eso vendría pues ser la sintaxis. El sintaxis estudia la frase o sintagma. Con ella pueden formar otras unidades. ¿Y cuáles son las unidades sintácticas? Las palabras, conjunto de palabras con sentido que se combinan para establecer relaciones. Las unidades sintácticas se manifiestan como oración, proposición y frase. Entonces, ese es el sintagma. Igual, jóvenes, no que por ejemplo, la fonética, la fonología, disculpen. La fonología, su objeto de estudio son los fonemas, que son unidades mínimas distintivas, al igual que morfología, su objeto de estudio son los morfemas, que son unidades mínimas distintivas. El sintaxis también va a tener su unidad de estudio. ¿Y cuál va a ser? El sintagma. Entonces, el sintagma se va a componer por tres oraciones, pueden ser proposiciones y frases. Ahí está. Las unidades sintácticas son oraciones, proposiciones y frases. Empecemos pues por la proposición. Son conjuntos de palabras con sentido completo. Ojo, las proposiciones van a tener sentido completo, porque ya no van a, en todo caso, lanzar pues una construcción primitiva. Gato corre. El gato corre por la azotea, entonces ya estás dando sentido, pero sin autonomía sintáctica, que forma parte de una oración completa. Pero ¿por qué sin autonomía, profesor? No entiendo. Ejemplo, el alumno llegó temprano a clases. El profesor lo felicitó. El alumno llegó temprano a clases vendría a ser una, en todo caso, jóvenes, una oración, porque tiene sentido completo. El alumno llegó temprano a clases. Ahora, cada oración, ¿no? Como tiene sentido completo, está separada por puntos. El profesor lo felicitó. También es una oración. Ahora, jóvenes, ¿qué va a ser una proposición? Una proposición, jóvenes, es la combinación de dos ideas. Dos ideas en una sola oración. El alumno llegó temprano a clases y yo puedo decir, y el profesor lo felicitó. Ahí está. Entonces, proposición uno o idea uno que equivale a una idea uno y proposición 2 que equivale, ¿no?, a una idea 2. Ahí está. Y lo estoy uniendo, ¿no?, con un nexo. Ahí está, con un conector. El alumno llegó temprano a clase y el profesor lo felicitó. Un conector de adición. Ah, en eso te hace proposiciones, jóvenes. ¿Ya? Entonces, no tenemos que equivocarnos. No tenemos que equivocarnos. Un conjunto de palabras con sentido completo, pero carentes de autonomía sintáctica. Entonces, proposición uno, proposición 2. Y esta pues haría, jóvenes, una oración compuesta. ¿Y qué es una oración compuesta? Presenta dos ideas. Las oraciones compuestas presentan dos ideas. Miren, al alumno llegó temprano a clase y el profesor lo felicitó. Idea uno, idea 2. ¿Se pueden presentar como dos oraciones separadas? Sí, también, pero ahí ya sería, ¿no?, una oración simple. Ah, se están dando cuenta. Entonces, esa vendría a ser una proposición. ¿Qué más? El alumno llegó temprano a clase. El profesor lo felicitó. Jóvenes, también puedes omitir, ¿no?, los enlaces o los conectores con una coma y un punto y coma. Pero igual estás dando a conocer dos ideas. Idea uno, idea 2. Entonces, eso también vendría a ser una proposición. Ahora, el profesor felicitó al alumno porque llegó temprano. También, ¿no? Porque ya es un enlace, ¿no? En todo caso, que jóvenes indica causa.
¿Por qué le felicitó el profesor al alumno? Porque llegó temprano. Entonces, igual las proposiciones también puede tener esa estructura. Entonces, en las clases de proposiciones, según el tipo de conector, existen tres clases. Proposición conjuntiva, ella fue al parque y yo la acompañé, enlace de conjunción. Proposición yuxtapuesta, ella se fue al parque, punto y coma, yo la acompañé. Entonces el enlace es punto y coma. Y la proposición subordinada, ella fue al parque porque yo lo acompañé. Entonces también es una proposición subordinante. Entonces proposición hacen una oración compuesta o forman una oración compuesta, ¿ya? Y también estas tienen pues sentido completo. Entonces, ahí está. Ahora, ¿y qué es una frase? Jóvenes, conjunto de palabras sin intención comunicativa específica, dice. Ah, conjunto de palabras sin intención comunicativa específica. Organizada alrededor de un núcleo. Se clasifica en frase nominal, su núcleo es un sustantivo. Frase adjetiva, su núcleo es un adjetivo. Y frase adverbial, su núcleo es un adverbio. Y frase verbal, su núcleo es un verbo. Me olvidaba. Jóvenes, las proposiciones, ¿no? Son dependientes. Una depende de la otra. El alumno llegó temprano. El profesor lo felicitó. ¿Ah? El otro también va a depender del otro. Y cuando hablamos de autonomía, ¿no? Jóvenes, puede tener en todo caso sujeto y predicado, pero por separado. ¿Quién llegó temprano a clases? El alumno, sujeto. Llegó temprano a clases, predicado. ¿Quién lo felicitó? El profesor. Sujeto, lo felicitó. Tendría en todo caso de ser predicado. Entonces, jóvenes, miren, acá no solamente estamos encontrando dos núcleos del sujeto, un núcleo del sujeto, sino dos, al igual que dos núcleos del predicado. Entonces, esa es una proposición. En cambio, una oración solamente tiene un núcleo y un predicado. Por ejemplo, acá sí es una oración. Y cada uno va a tener su distinto núcleo y su distinto predicado. Mucho ojo con eso. Muy bien. Entonces, la frase jóvenes es una sucesión de palabras organizadas, pues, alrededor de un núcleo. Ahí está, organizadas alrededor de un núcleo. Y capaz de cumplir una función, pero que no llegan a tener sentido compuesto. Sentido completo, disculpe. Ah, entonces, sí tienen una intención comunicativa específica y se manifiestan alrededor de un núcleo. Por ejemplo, esa casa. Esa casa, frase sustantivada. ¿Cuál sería el núcleo? Esa casa. Esa casa es de color roja. ¿Cuál es de color roja o quién es de color roja? Esa casa. Entonces, casa vendría a ser núcleo del sujeto, núcleo sustantivo. Muy vieja, entonces estás dando una característica, una cualidad adjetiva, entonces frase adjetivada. Ahí está. Mucho más allá, frase adverbial, ¿no? Vive muy bien, frase verbal, vive de vivir. Y frase preposicional, en la casa. En es una proposición, ¿no? Que acompaña, ¿no? A, en todo caso, otra frase, la casa. Entonces ahí está. Esa es, jóvenes, una frase. Puse muy cerca de ti. Mañana por la mañana. Entonces son frases. Entonces, cositas que no debes tener en cuenta, ¿no? Para poder diferenciar entre una frase y una oración. No tiene sentido completo la frase. No va a tener sentido completo. ¿Por qué? Porque va a carecer de, ¿no? En todo caso, un sujeto y un predicado. En casa. ¿Cuál sería el predicado? No hay. Muy vieja. ¿Cuál sería el predicado? No hay. Entonces no tiene una estructura, jóvenes, sintáctica. Entonces carece del verbo, pero sí es un sintagma, ¿no? Pero sí es un sintagma. Carece de verbo, en cambio en la oración presenta verbo. En la frase no se puede dividir en sujeto y predicado, en cambio en la oración sí puede dividirse en sujeto y predicado. Ejemplo, un día soleado. En una oración, Ana toma café con leche. ¿Quién toma café con leche? Ana. Esto tendría que ser núcleo, en todo caso, un sujeto. Ahí está. Ahora, ¿sabías que existen grupos de palabras que cumplen las funciones de determinadas categorías gramaticales?
y se le denomina locuciones. Se clasifican en locuciones sustantivas, por ejemplo, pez espada, luna de miel, que no se está refiriendo pues a una luna que es de miel, sino tiene otro significado. Es unas vacaciones, por decirlo así, después de un matrimonio. Al igual que uña de gato, no específicamente se refiere a una uña de gato, sino a una planta medicinal. Entonces son locuciones, ¿ya? Y también tenemos adverbiales, acántaros, contra viento y marea, ahí está. Las locuciones verbales, voy a salir, tengo que estudiar. Y las conjuntivas, sin embargo, por lo tanto. Y las prepositivas, locuciones prepositivas, encima de, en medio de. Entonces, jóvenes, ahí está. Ahora, ¿no? Para poder finalizar la clase del día de hoy, jóvenes, hay que hacer pues algunos conceptos sobre oración y proposición. Si bien vamos a tocar en otra clase oración, hay que hacer un poco de diferencia de una proposición. En un hábito fonológico ambos van a tener tonemas. Como digo, tonemas es el sonido que produce cada palabra. Por ejemplo, yo puedo decir, María se fue a lavar platos. María se fue a lavar platos. A lavar platos está bajando. Entonces sigue un tono requerido. Entonces hay tonos semicadentes, cadentes, lineales. Entonces van a seguir eso. Después de un punto siempre es cadencia, por ejemplo. En un plano sintáctico ambos tienen sujeto y predicado. Entonces ambos tienen núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Entonces sintagma nuclear, sintagma en todo caso nominal y sintagma predicativo. En un plano semántico, jóvenes, la oración es una unidad de sentido. Cuando digo de sentido, jóvenes, una oración está separada por puntos y esa oración tiene sentido completo, se va a entender. Sin embargo, en una proposición carece de sentido completo. Esta va a depender, ¿ya? Esta va a depender de la otra proposición para que pueda tener sentido. Y si tiene sentido, ¿no? Pues completo, ¿ya? Si tiene sentido completo, va a ser a través de la unión de conectores, por ejemplo, y también del porque o también de un punto y coma. Entonces van a juntar dos ideas en una proposición y hacen una oración compuesta. Entonces es una idea, ¿no? Una proposición. Yo puedo decir, los hijos esperaban al padre. Y la madre lloraba por su amado esposo. Entonces, los hijos esperaban al padre y la madre lloraba por su amado esposo. Vendrían a ser proposiciones y uniendo los dos forman una oración compuesta. Muy bien, jóvenes, bueno, sería la clase del día de hoy. Espero pues que hayan atendido, ¿no? Sobre, en todo caso, más o menos teniendo referencia al sintagma. ¿Jóvenes? Nos vemos en la plataforma Zoom. Saben que hoy tienen examen y va a venir sobre las categorías gramaticales. Así que échele un repaso, por favor. Reconocer cuál es sustantivo, cuál es adjetivo, cuál es verbo, cuáles son preposiciones, cuáles son artículos. Facilito, facilito. Así que tengan un buen día y nos vemos más tarde.